Cada día que pasa es como si viviera un nuevo tormento. Una nueva pesadilla. Una nueva lucha por la supervivencia. Una nueva lucha de vida. Y me creerán por todo lo que ocurrió antes, y siento que cada vez es más difícil de sobrevivir y llevar todo esto, y la gente del pueblo donde yo estoy viviendo, o están todos muertos, o están desaparecidos, y es cuestión de tiempo antes de que me puedan encontrar en mi lucha por la supervivencia, y tengo que buscar una salida, pero se me hace cada vez más difícil, y de difícil se convierte en ya, imposible. Bueno, lo único que puedo hacer en este momento es contarles todo en este lugar. Fue hace una semana atrás. Me había mudado de casa, puesto que en el lugar donde yo vivía era un sector demasiado problemático y peligroso. Había muchas ocasiones en donde ocurrieron tiroteos, robos, y enfrentamientos entre bandas criminales rivales, y sí, a mí me han ocurrido muchas veces en que he sufrido robos, y por esa razón decidí irme a ese barrio de una vez por todas. El caso es que viajaba en mi coche, yendo por la carretera, buscando un sitio donde quedarme. El día era un poco feo, puesto que el cielo era nublado, y parecía que iba a llover. Mientras iba conduciendo sin rumbo, el cielo comenzaba a oscurecerse, cosa que a mí me estresaba más en conseguir un lugar para quedarme, o para pasar la noche o para vivir. Pero fue cuando un cartel al lado de la carretera, indicando de que estaba a pocos kilómetros de llegar, el cual se llama Pueblo Centralia. Casi olvidé decirlo, y es que vivía en Nueva York, y viajé al boscoso estado de Pensilvania, puesto que quedaba prácticamente al lado, y al final di con ese pueblo luego de demorarme unos pocos minutos en llegar desde que vi el cartel. Cuando llegué al lugar, había niebla, pero no era muy densa. Me extrañó al ver el lugar, puesto que parecía abandonado, y casi ni había coches, pero el caso es que había gente en el lugar. Para mi buena suerte, encontré un hotel, el cual llevaba por nombre, Hotel Centralia. Y, para resumir, me estacioné en el estacionamiento que tenía el hotel, pedí una habitación para poder quedarme, y un señor era el encargado del hotel, y fue muy amable conmigo a la hora de atenderme, y se llamaba Colin, y luego de hacer el pago correspondiente, saqué las cosas de mi coche que para mí eran fundamentales, y ahí fui preparando todo hasta dejarlo todo listo en la habitación donde me quedaría. El resto de los días que me quedé en ese lugar fue muy tranquilo y agradable, con gente muy noble y simpática, hasta que esa noche, esa maldita noche, todo daría un vuelco horrible. Había despertado en medio de la noche en el cuarto donde me estaba quedando debido a extraños ruidos que provenían del otro lado. Prendí la luz, y fui a ver lo que pasaba al otro lado, en el pasillo donde daban hacia los cuartos. Cuando abrí la puerta, en una de las ventanas del pasillo, vi a mucha gente afuera con linternas caminando juntos como si fuera una marcha. Me extrañé mucho, y me dirigí hacia la entrada del hotel para ver más de cerca. Cuando me asomé, al instante, uno de los aldeanos me vio, se acercó a mí, y me dijo muy asustado y tembloroso que los acompañara a un lugar seguro, puesto que ya vienen. ¿Quiénes vienen? Le pregunté confundido. Él solo atinó a responderme que me vistiera y que salga del hotel de inmediato. Y fue en ese momento cuando empezó a sonar fuertemente una alarma en todo el lugar, y la gente, envuelta en pánico total, comenzaron a correr, y a lo lejos pude divisar que se aproximaba una niebla muy densa hacia donde yo estaba. Yo, alarmado y nervioso, fui rápidamente a mi habitación a vestirme, empaqué mis pocas cosas que tenía, y salí con todo, pero cuando salí, escuché como alguien hacía alaridos de dolor al fondo del pasillo, y cuando dirigí mi mirada hacia allá, quedé espantado. Era un hombre con la piel pálida, semidesnudo, y tenía alambres de púas amarrados en sus tobillos junto a sus ojos, mientras se arrastraba por el piso quejándose de dolor con un grito grasoso, sacudiendo y sacando una lengua ennegrecida. Cuando lo miré bien, me di cuenta con horror de que era nada menos que Colin, el conserje del hotel. Yo, asustado y sin pensarlo dos veces, salí de ese hotel y me dirigí a mi coche para empacar todo e irme, pero cuando llegué al estacionamiento, mi coche, misteriosamente, no estaba donde lo había dejado. Simplemente se esfumó.
Busqué desesperado por todos lados, pero no lo podía encontrar, y miré hacia donde estaba esa tétrica y densa niebla, y estaba a punto de acercarse donde yo estaba, mientras que ese horrible sonido de alarma se hacía más intenso. Lo único que hice fue salir corriendo lo más rápido que pude de ese lugar, y me dirigí hacia la multitud de gente que corría despavorida. Así que ahí estuvimos corriendo y escapando de esa niebla, pero la niebla era más rápida, y cubrió todo el sector en tinieblas. Tratábamos de visibilizar alguna salida, cuando unos policías con linternas y armas en mano aparecieron y nos dijeron que los acompañáramos hacia un lugar seguro. Iba a llamar a la ambulancia con mi celular, pero por desgracia, la señal estaba cortada. No tuvimos otra opción que correr con los policías muchos metros, hasta llegar a un gran hospital, el cual estaba un poco apartado de ese pueblo. Y mientras íbamos corriendo, una mujer se descompensó en el piso producto del cansancio, así que yo y unos aldeanos intentaron darle ayuda, y por suerte despertó, pero fue cuando, entre medio de la densa niebla, aparecieron varios individuos. Eran como personas, o algo parecido, puesto que tenían mutaciones horribles, y en el medio de todos ellos, divisé a uno que era más alto que los demás, el cual poseía un cuchillo o espada de un enorme tamaño, tenía un traje pálido de carnicero, y lo que más destacaba es que tenía por cabeza una especie de casco grande en forma de una pirámide, y aquel individuo mataba con su enorme cuchillo a la gente que corría de las maneras más brutales posibles, al igual que los acompañantes, los cuales desmembraban con sus propias manos a los aldeanos. Ellos se acercaban demasiado hacia donde nosotros estábamos, así que levantamos a la mujer y corrimos de ellos, pero cuando entramos al hospital y cerramos la puerta, nos dimos cuenta de algo, y era que la mujer se había tropezado, y no alcanzó a llegar a la entrada, puesto que estaba a unos 5 metros de ella. Entonces ella volvió a levantarse, pero ese monstruo con cabeza de pirámide estaba justo detrás de ella, y nosotros le dijimos que corriera, mientras teníamos la puerta de entrada entreabierta, y la mujer hizo caso y corrió, pero ese monstruo la tomó de la cabeza y la levantó, la empezó a mirar por unos segundos mientras ella suplicaba, y acto seguido, comenzó con sus propias manos a romperle la ropa que tenía puesta hasta dejarla totalmente desnuda, y acto seguido, tomó a la mujer del torso, y le arrancó por completo la piel de su cuerpo. Nosotros gritamos del horror, cerramos la puerta, y ese aterrador individuo nos voltea a vernos, y lanzó la piel de la mujer junto con su cuerpo desollado a nosotros, impactando contra la puerta y manchándola de sangre. Nosotros buscamos algo para trancar la puerta, y conseguimos una escoba con palo de metal, y lo pusimos en las manillas de la puerta para que no se pudiera abrir, y los que quedábamos, incluyéndome, nos dirigimos por los pasillos de aquel hospital, buscando un refugio y además prestando auxilio a la gente que estaba herida. Yo, mientras buscaba un sitio donde estar más o menos seguro, hallé unas escaleras que llevaban al subterráneo de ese hospital. Cuando bajé, me topé con un pasillo que también daba a diferentes piezas de pacientes, las cuales estaban enumeradas. Revisé por curiosidad esas habitaciones, y realmente no era nada del otro mundo, puesto que todo lo que había en esas piezas, incluyendo el puesto del médico y la camilla, estaba todo normal y limpio. Lo único malo es que, por el pasillo, las luces comenzaban a perder energía, provocando que unas parpadeen, y otras bajaran su luminosidad. Estaba llegando a la última pieza, la cual estaba ubicada al final, en medio del pasillo, cuando empecé a escuchar ruidos al otro lado de esa puerta, y vi cómo se abría lentamente, pero solo había oscuridad, hasta que algo salió. Cuando vi que era, me espanté demasiado. Eran dos enfermeras, pero sus aspectos eran horribles, puesto que eran pálidas, sus rostros eran muy espantosos, puesto que ni tenían facciones, solamente cicatrices o algo parecido, y caminaban retorciéndose de una forma grotesca, dirigiéndose hacia mí de forma rápida. Yo al ver eso, salí de ese lugar, corriendo y buscando a las personas que se escondieron alrededor del lugar, y empecé a escuchar gritos y súplicas de aquellas personas. De hombres, mujeres, y niños. Cuando me dirigí hacia la entrada, había sido forzada, puesto que la escoba y manillas de la puerta estaban rotas.
Y fue cuando al fondo vi a ese ser con cabeza de pirámide que se dirigía hacia mí con su enorme arma, junto con su ejército de monstruos deformes, además de otras aterradoras enfermeras muy diferentes a las que vi en el subterráneo. No dudé dos veces, y salí de ese lugar. Estuve corriendo durante mucho tiempo sin poder buscar la salida, hasta que me adentré en el bosque. Seguí caminando, hasta que en el piso había una puerta que, cuando la abrí, llevaba a un pequeño cuarto secreto, como una especie de búnker, y las pocas cosas que llevaba las instalé ahí mismo. Y ahí estuve el resto de los días, tratando de sobrevivir yendo al pueblo a buscar comida, arriesgándome a lo peor. Este lugar es peor que mi anterior hogar, y cada día que pasa se me hace cada vez más difícil de sobrevivir, y lo peor es no encontrar la salida de ese pueblo, como si este mismo fuera una especie de campo de concentración. Solamente me queda terminar de contar esto, y rezar a Dios por salir de esto, y en el caso de que ellos me encuentren, ahí no lo sé. Solamente me queda decir, gracias por escucharme. Adiós.